Tardes a todos los presentes, los ilustres panelistas, y buenas tardes a todos los presentes. Vamos a tocar el tópico de la necesidad de un capítulo de estudios en el nuevo reglamento. Hemos hecho esta presentación sobre la base de los aportes de todos los miembros de la Asociación Peruana de Consultoría, que son todas las empresas consultoras peruanas y extranjeras que desempeñan sus labores aquí en el Perú. Muy bien, entonces voy a compartir pantalla y vamos a empezar con el primer rubro. A ver, un segundo para poder avanzar. Muy bien, entonces la Asociación Peruana de Consultoría considera que el reglamento debe considerar algunos aspectos importantes, algunos de los cuales los voy a exponer. En primer lugar, los estudios de preinversión. En el reglamento debe quedar claro que los estudios de preinversión son consultoría de obras. ¿Por qué se tiene que aclarar? Porque en la actual normativa y en las anteriores, desde 1998, los estudios de preinversión han sido considerados servicios en general. Y esto ha llevado al absurdo de que se han realizado contratos de preinversión de infraestructuras importantes con ofertas menores al 90%, llegando a bajas incluso del 55%, ¿no? Entonces, históricamente nuestra normativa hasta 1998 consideraba los estudios de preinversión como servicio de consultoría, ¿no? Hasta 1998 regía la ley número 23554 y su reglamento, el decreto supremo número 208/87, en la que en su artículo 2 definía qué cosa eran servicios de consultoría, y en el rubro B decía que eran, entre otros, los estudios de prefactibilidad, los estudios de factibilidad técnica, económica y financiera de los proyectos específicos, ¿no? Entonces, si históricamente nuestra normativa ha considerado que los estudios de preinversión son servicios de consultoría, es la oportunidad de que en este nuevo reglamento esto quede claro, ¿no? Incluso en el rubro F también calza las fichas de preinversión, ¿no? De acuerdo al sistema Invierte PE, hay algunos proyectos que solamente requieren fichas estandarizadas, y incluso estos también deben ser consideradas consultoría de obras en lo que respecta a proyectos de infraestructura, ¿no? Ese es un primer aspecto para evitar bajas, como por ejemplo la que se muestra en el cuadro, en la que hay estudios importantes, como por ejemplo el control de inundaciones de la cuenca del río Mantaro, en la que se contrató al 55 al 56% del valor referencial, la ampliación de redes eléctricas de la zona sur de Puno, 60%, entre otras, ¿no? Entonces la solución es que en el nuevo reglamento se incorpore que los estudios de preinversión deben ser considerados consultoría de obras. Otro aspecto importante a considerar en el nuevo reglamento es regular los costos de la elaboración de los estudios definitivos y expedientes técnicos de obra. Si bien estamos en una economía social de mercado, es importante también regular. ¿Por qué? Porque la normativa desde 1998 hasta la actual, ¿no? Han permitido que estudios definitivos de proyectos importantes la mayoría de ellos se han convocado con montos que oscilan entre el 0,5 y el 1% del costo de obra. Bajísimo, ¿no? Es muy bajo, y en algunos casos se ha considerado un valor mayor al 1%. Si nosotros revisamos las recomendaciones que hace FIDIC o las recomendaciones que hace el Banco Mundial, establecen que los estudios de preinversión deberían ser el 5%,
del monto de la obra y los estudios definitivos el 10% del costo de la obra. Nosotros no pedimos que sea eso, pero habría que equiparar al promedio de Latinoamérica en la que el mínimo para los estudios de ingeniería es el 3%, ¿no? De esa manera evitamos que proyectos importantes como por ejemplo la carretera Campanilla-Juanjuy se haya otorgado el estudio definitivo al 0,85% del monto de la obra, ¿no? Incluso llegándose al absurdo de que las carreteras Pólvora, Pizarrón, Perla, Mayo se convocó con el 0,34%, entre otras. Todas estas menos del 1%, que es una muestra de muchos proyectos importantes. Y si nosotros revisamos las fichas de liquidación de estas obras, de las que han terminado, porque muchas no han terminado por este problema, pero las que han terminado pues con 25 presupuestos adicionales, 30 ampliaciones de plazo con reconocimiento de mayores gastos generales al contratista, que significa pues una pérdida a los recursos del Estado. Entonces, lo que nosotros decimos es que en el nuevo reglamento, si bien se tiene que mantener la libertad de las ofertas económicas de todos, hay que poner un límite inferior, hay que poner un límite inferior, así como en las normativas históricas se ha considerado un límite interior para los contratos de obra. En este caso, nada nos impide que el reglamento establezca mínimos y consideramos que los mínimos para los estudios definitivos de ingeniería debe ser el 3% del costo de la obra. Es el mínimo. Algunas serán el 4, otras serán el 5, dependiendo ya de la estructuración del valor referencial en base a las necesidades de cada proyecto en particular. Pero a su vez, si en Latinoamérica el costo promedio de los estudios es el 3%, en el Perú, en los estudios definitivos, nos piden adicionalmente los expedientes PACRI, ¿cierto? Es decir, la expropiaciones, la liberación de los terrenos, los predios que interfieren con el eje de las vías, y incluso eso está dentro del 0,5 y el 1% del valor referencial. Consideramos que los expedientes PACRI deben tener un costo aparte, ¿no? Estimado en 1,5% en base a lo que la experiencia ya nos está indicando, ya que es un tema muy complejo, ya que hay muchas, cientos, en todos los proyectos hay un promedio de entre 100 y 500 predios que interfieren con los ejes longitudinales de los proyectos, ¿no? Y por otro lado, también en nuestra normativa y sobre todo las disposiciones del Ministerio de Cultura establece que cuando tenemos que realizar proyectos de infraestructura, el expediente técnico tiene que contener el expediente del certificado de inexistencia de restos arqueológicos y el proyecto de rescate arqueológico. Entonces, estos también deben tener su costo propio, de tal forma que el costo mínimo, si es que incluye estos temas, debe ser el 6%. Obviamente, esta es una propuesta de la Asociación Peruana de Consultoría. Esto se puede discutir, se puede pedir la opinión también de muchos otros gremios, pero necesariamente debe evitarse costos temerarios como los indicados, ¿no? Otro aspecto importante que sucede con los estudios definitivos es que no hay una normativa que uniformice todos los procedimientos de contratación de estudios por parte de las entidades a nivel nacional. Cada entidad realiza las convocatorias como les parece. Desde 1998 hasta ahora, las distintas normativas han considerado el rubro de las consultorías de obras con la misma normativa de los demás servicios, servicio de recolección de basura, servicio de jardinería, servicio de pintado. Necesitamos algo más específico porque los proyectos de ingeniería, los proyectos de consultoría son básicamente proyectos en los que los conocimientos son fundamentales y necesita una reglamentación, ¿no? Entonces, y a su vez, en esta reglamentación debe estar incluido que debe haber necesariamente una supervisión externa, ¿no? Hay un proyectista principal, pero debe haber un consultor que efectúe con todo su equipo de expertos la supervisión de los expedientes técnicos, ¿no? Obviamente debe ser de los proyectos medianos y grandes, no de los proyectos chicos, y planteamos como propuesta que sean para los proyectos mayores a 20 millones de soles,
¿Por qué 20 millones de soles? Porque ya es una referencia que existe en nuestra actual normativa, en la que para obras mayores a 20 millones se considera la Junta de Resolución de Disputas. Esto podría ser, por ejemplo, un buen indicativo, ¿no? Entonces, ¿por qué es problema? ¿Por qué es necesario una supervisión externa? Porque en la actualidad las entidades, casi la mayoría, ha considerado el sistema de entregables, ¿no? Y por cada entregable dejan que el consultor termine el primer entregable sin ninguna supervisión permanente, y después de los 90 días, recién el equipo de la entidad, que es por administración directa, los mismos funcionarios de la entidad, eh, tienen la obligación de revisar, colocar observaciones, pero como hacen muchas labores a la vez y supervisan muchos proyectos a la vez, no tienen tiempo. Entonces se demoran 3 meses, 4 meses por cada entregable, pero se demoran este tiempo para formular las observaciones. Y una vez que son subsanadas, se demoran un tiempo similar para ver si las observaciones fueron levantadas. Entonces se afecta al ciclo del proyecto. Entonces, lo que la Asociación Peruana de Consultoría propone es que debe haber una supervisión externa, de tal manera que en tiempo real, en el campo, si se está haciendo la topografía, los estudios de suelo, los estudios de hidrología, etcétera, en el campo, la supervisión también está en el campo, en tiempo real, y tienen que utilizar también un cuaderno de estudios, así como hay un cuaderno de obra en las obras, también un cuaderno de estudios, de tal manera que en tiempo real se hagan las observaciones, en tiempo real se hagan las aprobaciones, y esto va a generar la celeridad de la culminación de los estudios definitivos para que después se puedan convocar las obras, ¿no? Y a la vez, también con esto evitamos la responsabilidad del funcionario público. Se debe incluso reglamentar que el funcionario que aprueba, al haber un proyectista y al haber un supervisión, ambos con todo un equipo completo, pues qué responsabilidad va a tener el funcionario público al aprobarlo. Él tiene que hacer, el funcionario efectuará el acto administrativo de aprobarlo, pero él no ha estado pues en el campo, no ha hecho los estudios, no ha verificado los estudios de suelos, los estudios básicos, los diseños, los planos, etcétera, por lo tanto no tendría responsabilidad. Y con eso también nosotros quitamos ese gran problema que hay ahora, el del temor de los ingenieros de las entidades, ¿no? Pero también hay que estar, cuando hay componente de los estudios que terceros lo tienen que revisar, ¿no? Porque, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente tiene la obligación de aprobar los estudios de impacto ambiental, el Ministerio de Cultura, el CIRO y el Rescate Arqueológico, el Ministerio de Vivienda, las expropiaciones. Estas entidades no tienen un plazo y según las estadísticas de las mismas entidades públicas, ¿no? Ministerio de Vivienda, SEDAPAL, los Provías, nacional y descentralizado, estas entidades demoran hasta un año para pronunciarse, ¿no? Entonces, esto también por intermedio de la PCM tiene que regularse para que entre entidades, también entre ellos, se pongan un plazo, porque de nada, digamos, no ganamos nada exigiendo al consultor cuando las entidades, pues, no tienen un plazo que les obligue, ¿no? Luego, para ya para terminar, porque se me está acabando el tiempo, es que tenemos que, en el capítulo de estudios, dar condiciones específicas y plazos para los distintos hitos que se presentan durante la ejecución contractual en la realización de los estudios, ¿no? Por ejemplo, inicio del servicio de consultoría, los plazos para las condiciones específicas y plazos para aprobar los entregables, las condiciones específicas y plazos para ampliaciones de plazo, para prestaciones adicionales, para recepción de servicios, para liquidación del contrato, porque todo esto en las actuales normativas está simplemente en 2 o 3 párrafos, que como no hay nada específico, cada entidad interpreta como le parece, y esto
justamente lo que genera controversia, ¿no? Los consultores se tienen que ir a arbitraje, hay que esperar los laudos 3 años, 4 años, entonces se afecta a la celeridad del ciclo del proyecto. Entonces, nosotros decimos, como propuesta, hay que tomar gran parte de lo que decía el Reglamento Nacional, el Reglamento General de Actividad de Consultoría vigente hasta 1998 y de repente hacerle algunas actualizaciones, ¿no? Plazos, por ejemplo, para los pagos al consultor, plazos para el inicio del servicio, las causales de ampliación de plazo específicas que ahora está en forma general, plazos, los plazos perentorios incluso que tiene el consultor para pedir la ampliación de plazo, que el REGAC decía que era 15 días, los plazos específicos que tiene la entidad para aprobarlo o denegarlo, es cierto, lo que no ocurre ahora y lo que sí existía hasta 1998, y esto hacía que grandes proyectos nacionales muy complejos se hayan hecho sin ningún problema, ¿no? Igualmente, las condiciones y plazos para las prestaciones adicionales, y del mismo modo las condiciones y plazos para la recepción de los servicios y para la liquidación de los servicios. Entonces, esto es sumamente necesario para quitar la conflictividad, para ser más predecible y para que todas las entidades a nivel de manera uniforme puedan desarrollar la ejecución contractual, ¿no? Y por último, un par de minutos solamente, hay que evitar las excesivas y desproporcionadas penalidades, ¿no? Decíamos siempre, siempre decimos, ¿por qué en nuestra normativa desde 1900, desde el 2004 en realidad, ¿no? En el 2004 es que se incrementó estos montos de penalidades por mora hasta el 10% del monto del contrato, distintas a mora hasta el 10% del monto del contrato, lo que genera conflicto, genera incluso se afecta el equilibrio económico financiero del contrato y afecta la celeridad del proyecto. Consideramos que hay que regresar a este Reglamento General de Actividad y Consultoría que limitaba hasta un máximo del 5% el monto del contrato como penalidad. Y así como estamos hablando de penalidad, pues incorporar bonificaciones, ¿no? No bonificaciones en dinero, sino bonificaciones en forma de puntaje por cada proyecto que se terminó antes de tiempo. Bien, hay mucho por hablar, pero ya será en una siguiente ronda. Muchas gracias. Muchas gracias, Elías. Muy interesante tus aportes. Mientras has estado exponiendo, he tenido el gusto de poder ir conversando a la par con asistentes al conversatorio del día de hoy y les ha gustado mucho tu propuesta. Muchos de ellos han formado parte de las planas de funcionarios de alguna de las entidades que ejecutan los mayores presupuestos de obra y recogen y validan las necesidades que has comentado. Principalmente, veo muy necesario el tema del capítulo de los estudios, pero también el detalle que debe contener, porque definitivamente no podemos tratar los servicios generales con la misma metodología que los servicios especializados de consultoría de obra, porque hemos verificado a lo largo del tiempo esto lleva a confusión, a no aprobación de informes, a no aprobación de expedientes a tiempo y realmente quien sufre es el proyecto. El ciclo se ve afectado, el proyecto se ve afectado y no solamente en temas económicos, sino en lo que nosotros casi siempre evitamos, que es la paralización de la obra. Entonces, realmente estos comentarios deben ser motivados y de repente no, expuestos a las comisiones respectivas para que sean considerados en el reglamento. El tema de la participación del supervisor, del consultor y que se lleve un cuaderno de la consultoría de la obra o del expediente técnico es magnífica. Y más allá del tema de las responsabilidades funcionales, sino que el proyecto no pare. Entonces, magníficas esas propuestas que hemos escuchado. Y ahora te agradezco, Elías, y le vamos